Sean todos muy bienvenidos a este webinar de Cábala. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este live que estamos compartiendo con cada una de las personas. Nosotros somos Cábala Conciencia, el cual tiene distintos objetivos y nuestro propósito es llevar cursos de formación espiritual basadas en la Biblia, en la Torá y en la Cábala, para así aportar al crecimiento integral de cada persona. Comenzamos con clases presenciales acá en Chile, en nuestro país, pero luego para abarcar y alcanzar mayor cantidad de personas nos trasladamos a clases online y en vivo. Nuestra misión es que todas las almas puedan tener un despertar de conciencia, y es lo que enseñamos a través de estos mensajes ocultos que tiene la Biblia y que enseña la Cábala. Así que ese es nuestro propósito, tratar y ayudar a elevar los estados de conciencia que le permitan a las personas tener una cosmovisión de la realidad y también del creador del universo. Nuestro propósito es que las personas puedan adquirir conocimientos espirituales, fomentar el constante aprendizaje y mejora personal. Mi nombre es Génesis Oyarzún, creador y fundador de Cábala Conciencia. Soy de profesión ingeniero y una de las cosas que amo es compartir y enseñar Cábala y generar conciencia en distintas áreas de la vida. Es por esta razón que en este webinar queremos compartir conocimientos espirituales muy importantes. Y una de las cosas que hemos prometido enseñar tiene que ver con las diferentes traducciones de la Biblia, conceptos claves, tradición escrita y oral. Además tenemos los niveles de interpretación, luego la percepción de la realidad, a posterior la sabiduría de la Cábala, los niveles del alma, los diferentes mundos y leyes espirituales. Esto es lo que en esta oportunidad, a través de esta clase, de este webinar, queremos compartir con cada uno de vosotros. Quizás usted ha escuchado en algún momento de su vida la palabra Biblia. Todos han, sin dudar, escuchado este tema o este libro tan importante en el mundo conocido como la Biblia. A la verdad que este libro, la Biblia, es un libro muy famoso y conocido en el mundo por sus mensajes, por sus personajes e historias. Y el punto que debemos resaltar en esta oportunidad al momento de iniciar esta clase es que la Biblia se ha tenido que traducir a diversos idiomas y además adaptarse a las culturas y lenguajes que son propios de cada país. Un ejemplo del lenguaje es que en México existe un fruto en particular que se le conoce como aguacate y acá en Chile como palta. Estas evidentes diferencias se hacen notar según la cultura y tradición de un país. Asimismo, la Biblia se ha visto afectada por esto, ya que el lenguaje y las traducciones han ido cambiando a través de los tiempos, lo que ha llevado en efecto a deformar las percepciones de las personas. Además, malinterpretar su verdadera esencia de la Biblia y alejando a la Biblia de su origen, que precisamente está en el judaísmo. Además, existen diversos conceptos y definiciones bíblicas que tienen su origen en el latín y también en el griego, como por ejemplo la definición muy conocida de religión, que proviene del latín, que quiere decir religare, es decir, volver a ligar aquello que ha sido desconectado. Este concepto no aparece en los textos de la tradición hebrea escrita, ni en la tradición oral, no aparece,
Y por esta razón es necesario mencionar estos conceptos claves. Ahora tenemos otro concepto, otra definición, que es el judaísmo, la cual consiste en un estilo de vida y además en la iniciación de un pueblo entero en las normas que van acercando a las personas al creador del universo. Estas normas constituyen las leyes objetivas a partir de las cuales conforman al creador, su creación, y que codificadas son transmitidas a través de la Torá o de la Biblia hebrea. Tenemos otro concepto que en español es mandamiento y en hebreo es misbot, mandamientos, el cual se define como código que incluye 613 instrucciones contenidas en la Torá y que son para el trabajo constante espiritual. Luego tenemos la palabra Dios, que deriva del latín Deus, que a su vez proviene de Zeus, divinidad mitológica griega, hijo de Cronos, dios del tiempo. Y así como estas definiciones que hemos compartido como religión, como Dios, entre otras, lo que hacen es dificultar la comprensión de la realidad de las escrituras y deformar el concepto de lo que existe, ya que se pretende definir las bases y objetivo de la Torá y de la Biblia de acuerdo a una lógica humana, limitada precisamente por el espacio y el tiempo. En cambio, todos los nombres y denominaciones que la Torá emplea no se refiere a la esencia del Creador, ya que su esencia se encuentra por encima de todo nombre y denominación posible. Por eso es crucial que podamos iniciar y comprender que la Biblia tiene distintas traducciones, distintos cambios que se han ido generando en el lenguaje, en las traducciones, y estos conceptos y definiciones que han ido afectando al común de las personas. A posterior, veremos otro tema interesante dentro del mismo webinar que hemos prometido compartir con ustedes, llamada la tradición escrita y oral. En el mundo judío se conoce como la Torá escrita y la Torá oral. El lenguaje en su forma escrita y oral es sin dudar la herramienta básica para poder comunicarnos y sobre todo para transmitir una sabiduría. Por dicha razón es imposible entender el judaísmo sin el conocimiento del real significado de los conceptos, definiciones y códigos que transmite esta sabiduría. La sabiduría del pueblo de Israel está compuesta entonces por la tradición escrita y la tradición oral, Torá escrita o Torá oral y Torá oral, las cuales en su conjunto conforman el conocimiento judío. La Torá del pueblo de Israel se puede comparar a un gran prado con frondosos árboles, fuertes ramas y profundas raíces a través de las cuales se extrae su vitalidad. Para que dichos árboles en su fruto pueda producir una gran cantidad de fruto, es preciso que nosotros podamos hacer una elaboración profunda y unir distintos elementos. Es como la semilla puesta en la tierra que debe recibir luz, debe recibir agua, debe ser tratada, trabajada. De esa misma forma va a generar un fruto. Es por eso que la tradición del pueblo de Israel relata que el hombre es comparado a un árbol de un campo. Y para que el hombre pueda recibir, es necesario que transforme la materia prima de este mundo mediante su trabajo. Si bien vemos en el mundo que no hay edificios ya hechos, ¿verdad? Sino que debemos construirlo. Es así mismo que para comer pan debemos plantar, debemos cosechar y luego hornear. El creador del universo nos dio los elementos básicos para poder completar la creación. Y Él precisamente nos dio la Torá, que es la guía, el plano y la brújula para conducirnos en esta vida.
Y para extraer la sabiduría contenida en la Torá es necesario que nos podamos esforzar y extraer de nuestro interior, ayudados por la Torá, los frutos, que son tan importantes. Entonces, cuando la Torá no es trabajada y estudiada, es como quien tiene la semilla en la tierra y la agua, que todo está en potencia, pero para comer hace falta el trabajo del hombre. Y a su vez, para que todos coman, hace falta enseñar, arar, plantar, cosechar, hornear y también saber dar, saber compartir y dar este conocimiento. Por consiguiente, tenemos los niveles de interpretación. Es más, el ejemplo anterior que hemos dado del tema del prado se conoce en el hebreo como pardés. Pardés alude al prado de la sabiduría, dado que las iniciales de dicha palabra conforman las 4 perspectivas o los 4 niveles de los cuales entendemos o estudiamos la Torá, y que a continuación vamos a enseñar. Existen entonces estos 4 niveles de interpretación y de comprensión que es necesario aprender en esta oportunidad. Está el nivel de Peshat, Remes, Drash y Sod. Peshat es la explicación directa o el significado literal del texto. Luego está la palabra remes, que literalmente significa una alusión o insinuación. Posterior, drash, explicaciones profundas del texto basado en principios de exégesis. Y luego tenemos sod, que son las explicaciones cabalísticas, secretas, místicas del texto. Si esto lo pudiéramos comparar con una persona, el peshat es la ropa, el remes es la piel, el drash es el cuerpo y el sod es el alma. Es que el sod o los secretos, lo cual nos converge y nos lleva a la sabiduría de la Kabbalah, es el alma de la Biblia o de la Torah. Y uno de estos libros es que contiene esta sabiduría de la Kabbalah y que conecta con la 4ª dimensión de la interpretación y comprensión, es el Zohar, conocido como el libro del esplendor. Define el Sod como una causa. Eso es lo que relata y enseña el Zohar, ya que quien conoce las causas conoce la consecuencia, es decir, el secreto. Mientras el Peshat y el Remes son para el principiante en cierto modo pasivo. El Drash y el Sod son decisivamente activos. Provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. Entonces, cada una de estas perspectivas, a través de las cuales la Torá se expresa y manifiesta, no indica un cambio en la esencia interior de la Torá, sino en la forma en la que se presenta ante nuestra percepción y entendimiento. El rabino Ashlach, nos explica del mismo modo que una persona se viste para presentarse ante el público. Asimismo, la Torá se reviste en diferentes ropajes para que los hombres puedan acercarse a ella gradualmente, haciéndola, además, parte de sus vidas. Por eso, el entendimiento integral de la Torá requiere una visión que sintetice la sabiduría en una sola y única visión, como si observáramos un mismo acontecimiento, pero de distintos ángulos posibles al mismo tiempo. Cada una de las perspectivas o de los niveles de interpretación del pardés es impredecible para que nuestra comprensión de la sabiduría sea plena y completa. Al ver el sod o el secreto, a eso se refiere sod, secreto, la causa las incluye a todas, ya que cuando comprendo el significado interior, tomo conciencia de los objetivos y comienzo a percibir el orden en el cual cada aspecto cumple su función. Y es aquí donde me quiero detener a explicar de que la sabiduría de la Torá se expresa mediante 4 lenguajes generales. También la sabiduría de la Torá tiene sus propios lenguajes. Está el lenguaje de la Torá expresado en los 5 libros de Moisés en el Pentateuco,
En segundo lugar, tenemos el lenguaje de la Halajá, que es el compendio de leyes y códigos que incluye la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch, transmitido en un lenguaje técnico y sintético. En tercer lugar, está el lenguaje de la Agadá, lo cual incluye el Midrash, relatos que amplían y continúan la tradición escrita de la Torah escrita y la tradición oral. Torah escrita, Torah oral, tradición escrita, tradición oral, lo cual incluye además la Torah oral, la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch. Y en cuarto lugar está el lenguaje de la Cábala. El lenguaje de la Cábala o Kabbalah utiliza todos los lenguajes antes mencionados. Entonces la Cábala, por ser la parte interior de la Torá, por ser la parte del alma de la Biblia, no es una materia separada de la Torá, sino que sintetiza, une y le da forma a toda la Torá como un todo indivisible. Ahora debemos comprender qué es la Kabbalah o la Cábala. Significa literalmente recepción, es decir, que dicho estudio prepara al hombre para recibir todos los grados y planos de la vida como una realidad única. Existe allí un capítulo en el Pirkei Avot de la Mishnah donde nos relata lo siguiente, y dice en hebreo: Moshe kibel Torah misinaí Sará Yehoshua. Y en español es: Moshe recibió la Torá desde Sinaí, transmitiéndosela luego a Yehoshua, a Josué. Ahora, hay una palabra clave donde dice Moshe kibel, que quiere decir recibió, se refiere a la Cábala, que quiere decir recepción. Es curioso notar que no solamente Moshe recibió esta sabiduría, sino todos los patriarcas que se consideran grandes mekubalim, grandes cabalistas, como los patriarcas, profetas y verdaderos sabios del pueblo de Israel. Es decir, que ellos son receptores y además transmisores de la sabiduría interior que es la Cábala. La sabiduría interior de la Torá es la Cábala. El conocimiento de esta sabiduría, y es lo más maravilloso de esto, es que nos introduce al trabajo espiritual interior. Y esto es clave porque nos lleva al alma, a la reflexión, al autoconocimiento. Y además, el conocimiento de esta sabiduría nos introduce conscientemente a partir del estudio de las leyes que rigen los diversos planos de la realidad. Dichas leyes están codificadas en los diversos textos espirituales de la Kabbalah y de la espiritualidad de Israel, lo cual está en la Torá, el Sefer Yetzirah, el Talmud, el libro del Zohar, el Etz Haim, árbol de vidas, el Shulchan Aruch, mesa puesta, y el Sidur. Y aquí es clave también el Zohar, que es donde contiene una gran cantidad de estos secretos. Es muy necesario que nosotros podamos dirigirnos a las causas interiores de la Torá, por la cual es también necesario el estudio de las leyes y códigos que están en la misma Torá, que están en la Biblia. Estos códigos actúan en todas las perspectivas de una forma simultánea, y cuando nosotros logramos incorporarlas a nuestra vida, a nuestra conciencia, adquirimos la sabiduría para ver y comprender las leyes de causas y consecuencias interiores de la realidad y de nuestra propia vida, de todo lo que pueda estar pasando en nuestra vida, en nuestro caminar. Ahora bien, tenemos otro tema clave dentro de este webinar, el cual es la percepción de la realidad. La percepción de la realidad. La realidad del hombre está generalmente limitada por la percepción sensorial, por las emociones, pensamientos y además por la imaginación. Estos aspectos son los conductos a través de los cuales nos relacionamos
con la vida. Entonces vemos sin dudar que las percepciones del ser humano están muy limitadas. El mundo material influye sobre nuestros pensamientos, es decir, que todo lo que nosotros vivimos y experimentamos, el mundo material va a influir en nuestros pensamientos, emociones y actos. Es decir, que el gesto exterior, lo que nos ocurra en el exterior, va a despertar una actitud interior, influyendo en última instancia en nuestro comportamiento. Entonces la Cábala es el conocimiento judío que nos proporciona los instrumentos para que la voluntad y el deseo se unifiquen con la plenitud de la luz infinita, en hebreo conocido como Or Ein Sof. En la medida en que el hombre entonces se esfuerza en beneficiar y ayudar al prójimo, lo que va a hacer la luz infinita, el Ein Sof, va a iluminarle y le va a descubrir gradualmente todos los aspectos de la realidad. Es así que las luces, o orot en hebreo, que dan la fuerza para poder realizar este proceso, están codificadas a través de la Torá y además a través de los mandamientos o mitzvot. Entonces depende precisamente de nosotros que ese conocimiento se aplique o permanezca latente. Va a depender precisamente de nuestra decisión, de nosotros. En dicho aspecto reside justamente el libre albedrío, ¿verdad? Todos tenemos libre elección. Y allí tenemos dos caminos. O nos conectamos precisamente con la vida a través del conocimiento de las leyes que rigen la creación con conciencia espiritual, o sufrimos por nuestra ignorancia. El rabino Yehudá Ashlag, un sabio cabalista que lo hemos mencionado, vivió en Jerusalén hasta mediados del siglo XX. En el comienzo de su comentario al libro de Etz Haim, Árbol de Vidas, de Isaac Luria, señaló lo siguiente: debemos recordar que toda la sabiduría de la Cábala está basada en estratos espirituales que no requieren ni espacio ni tiempo, y ninguna falta o cambio los gobierna ni afecta. Para comprender lo que el rabino Ashlag nos explica, tenemos entonces que ubicarnos por sobre el plano físico y trasladarnos a conceptos tales como la alegría y la tristeza. Y es este un ejemplo que la alegría y la tristeza se manifiestan en el mundo emocional del hombre y no ocupan un lugar físico. Cuando alguien está alegre y luego por determinada circunstancia se entristece, no significa que la alegría dejó de existir, sino que ese hombre perdió por un momento su capacidad de estar alegre. Pero si los estímulos que genera la alegría vuelven, desaparece la tristeza y la alegría ocupará su lugar. Entonces las emociones no ocupan un lugar físico, sino que abarcan el mundo emocional del hombre. Y que además las mismas emociones tienen una gran influencia y además la capacidad, que esto es lo extraordinario, de materializar cosas. Es sin dudar que el mundo emocional del hombre sigue siendo una influencia muy poderosa que afecta en la realidad material. La emoción y el pensamiento son poderosos instrumentos a través de los cuales el hombre se conecta con la realidad. Aunque no debemos olvidar que son tan solo medios para lograr materializar nuestra voluntad y deseo. La voluntad y deseo son la fuerza interior que mueven al hombre. Pero, ¿cuál es el objetivo que motiva a esta poderosa fuerza?
el objetivo va a depender de nosotros. Puede ser que tengamos una voluntad altruista de ayudar y beneficiar al prójimo y a la sociedad, o por el contrario, el deseo personal egoísta. En este punto radica la diferencia entre lo espiritual y lo material. Espiritual es la voluntad altruista de beneficiar al prójimo, y material es el deseo personal egoísta. Luego tenemos otro tema muy importante que hemos prometido compartir en relación a la sabiduría de la Cábala. La sabiduría de la Cábala, hemos dicho que Cábala es recepción. Y la Cábala se encarga de estudiar el orden de las causas y consecuencias espirituales que se generan a partir de la causa primera, el infinito, el Ein Sof. Espiritual es todo aquello que no resulta afectado o cambiado ni por el espacio ni por el tiempo. No depende precisamente de nuestras emociones ni pensamientos. Es la causa que genera todo el mundo material. Y ahora es importante dar una explicación para comprender esto. Es real y claro que en el plano físico hay leyes que rigen la materia, como por ejemplo la gravedad. Observamos que cada vez que un objeto entra en el ámbito de dicha fuerza es atraído por ella hasta que otra fuerza lo contrarresta. La actividad de la fuerza de gravedad no depende precisamente de lo que creemos o pensemos o de lo que sentimos, sino que es objetiva y tiene sus propios códigos. Y quien quiera, ¿verdad?, relacionarse positivamente con la gravedad deberá conocer sus parámetros y además debe entender cómo funciona para poder usarlo a su beneficio. La esencia de la fuerza de gravedad se encuentra entonces por encima del mundo material, ya que no depende de la voluntad de los hombres. Como en el caso de la gravedad, la esencia del mundo físico tiene su raíz en el plano espiritual. Es decir, que las leyes espirituales actúan en todos los planos, físicos, emocionales y mentales, pero solo es lo que percibimos generalmente que son las consecuencias cuando nos relacionamos con la realidad conscientemente. Por el contrario, cuando el hombre se relaciona con la realidad inconscientemente, que es lo que ocasionalmente pasa en las personas, es decir, que si nos relacionamos sin conocimiento de las leyes que rigen la vida, es como un niño que no tiene conciencia de las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de la Kabbalah, de la Torá? Es educar la voluntad y el deseo del hombre hacia el bien colectivo, que es la meta de la Torá, y que lo establece la Biblia, la Torá, con la próxima afirmación y declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El único cambio posible que podemos lograr en la vida es la actitud interior, lo que deseamos en nuestro corazón. El mejor sistema sociopolítico económico está destinado a fallar si el hombre es egoísta. En cambio, cuando cambiamos interiormente buscando el bien colectivo, el peor de los sistemas exteriores va a funcionar. Los verdaderos cambios y batallas se desarrollan precisamente en nuestro interior. Y para ello el hombre debe conocer y conocerse. El hombre debe conocer las leyes que rigen todos los planos de la realidad. Entonces tomará gradualmente conciencia de su raíz y objetivo, unificándose con todos los hombres y con el Creador del universo. Ahora bien, vamos a ver a continuación los niveles del alma. Los niveles del alma están mencionados
en unos versos de la Biblia o de la Torá, en Génesis o Bereshit, capítulo 1, verso 26, capítulo 2, verso 7 y capítulo 1, verso 27. Y en la Torá relata la creación del hombre en el libro de Génesis de Bereshit, donde nos dice que Dios hizo al hombre, formó al hombre y lo creó. Ahora, ¿por qué la Torá va a emplear estos niveles o estos verbos de crear, de hacer, de formar y de crear? Porque alude a los niveles del alma y a los distintos universos los cuales se detallan a continuación. Entonces dijimos que el verbo presente en la Biblia o en la Torá está crear, formar y hacer. Y esto está conectada además con los niveles del alma, con los distintos mundos, con los distintos universos, mundos, y con aspectos del alma y además característica humana. Principalmente entonces los tres niveles del alma, iniciales, generales y básicos, son el Nefesh, ahora viene el Ruach y ahora viene la Neshama. El Nefesh, Ruach y Neshama son los aspectos básicos y generales de los niveles del alma. Y están conectados en este cuadro que usted está viendo en su pantalla. Dijimos del verbo crear, formar y hacer. Está representado por los mundos creación, formación, acción. En español, en hebreo es Olamot, mundos, Briá, Yetzirá, Asiá, conectados con los aspectos del alma, Briá, Neshama, Yetzirá, Ruach, Asiá, Nefesh. Y con las características humanas, la Neshama están presentes en los pensamientos, en el Ruach las emociones y en el Nefesh los instintos. Entonces, estos tres niveles, estos tres aspectos básicos generales dentro de los 5 que abarca la totalidad del alma, aquí estamos solamente viendo los 3 principales, los 3 básicos. Para entender cada uno de estos aspectos hay un ejemplo tradicional, la cual nos relata algo a un hombre que es como un carruaje que se usaba antiguamente como medio de transporte. La carroza simboliza el cuerpo del hombre, el nefesh es donde están los instintos que mueven la carroza en diferentes direcciones, el cochero simboliza la emoción, el ruach, quien indica parar, ir hacia la derecha, avanzar, ir hacia la izquierda. El pasajero simboliza el alma, la neshama. El pasajero es quien dirige todo según su voluntad. La neshama, esencia interior del alma, está representada por el pasajero y se reviste en el cuerpo a través de los instintos, emociones y pensamientos para llegar a su objetivo. A dicho objetivo se puede arribar a través de 2 caminos: con conciencia o sin conciencia. Con conciencia, cuando los 3 aspectos del alma, pensamiento, emoción y acción, están en armonía con las leyes que rigen la creación, o a través del camino del sufrimiento, cuando los caballos, el cochero y el pasajero están en desacuerdo, de cual se deduce que si el hombre piensa de una forma y siente de otra, sus actos lo conducirán inevitablemente al sufrimiento. Y es aquí donde los 3 niveles del alma también están muy conectados con los diferentes mundos. Existen 5 niveles que tiene el alma. Y este es su orden de lo inferior a lo superior. Y lo vamos a ver. Los diferentes mundos. Y aquí está los niveles del alma. El nefesh, y dijimos inicialmente el nefesh, el ruach y el neshama, y luego está hayá y yehida. El pórtico de las rotaciones del alma comienza este libro
tal como lo recopiló el rabino y cabalista Jaim Vital, según lo recibió de su maestro el rabino y sabio cabalista Isaac Luria Ashkenazi, conocido como la Arizal. La luz del infinito, Or Ein Sof, al ingresar dentro del ámbito de la creación, adquiere voluntad y conciencia diferenciada. Si pudiéramos ubicar aquí el Ein Sof, está por sobre estos mundos que vemos. Porque la luz infinita tuvo que autocontraerse para crear estos diferentes mundos. Es decir, que tuvo que fragmentarse en diminutas y pequeñas luces que dieron origen a distintos mundos, que además son una dosificación de su luz infinita. Entonces la luz del infinito, el Ein Sof, al ingresar dentro del ámbito de la creación, adquiere voluntad y conciencia diferenciada, la cual se traduce en diferentes seres y formas. Este proceso ocurre simultáneamente en todas las particularidades de la creación, adoptando así la luz del infinito diversos grados e índoles. Es que cada vez los grados de la luz se va dosificando en estos distintos mundos. En el hombre, estos grados de voluntad y conciencia conforman los diversos estratos del alma. Es decir, que nosotros mismos también somos una dosificación de todo esto, los cuales son llamados el Nefesh, el Ruach, la Neshama, Hayá y Yehida. Los 5 estratos del alma, con su infinidad de gradaciones, son los grados de la luz del infinito revestidos en la conciencia, voluntad y deseos del hombre. Estos 5 grados son las luces que luego van a iluminar gradualmente los ocultamientos producidos por el acto del Tzimtzum. ¿Y qué es entonces el Tzimtzum? Es otro concepto clave. Esto es la autocontracción de la luz, del Ein Sof, de la luz infinita. Es la autocontracción en diferentes universos, que son Adat Kamon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asía. Aquí están los mundos y aquí están los niveles del alma. Es más, querido amigo, este es el prototipo ideal del hombre. Es decir, que el hombre debe ir escalando sus niveles de conciencia para tener conexión a otros mundos. A través del estudio de la Torá, de la Kabbalah, de los secretos del cielo y del universo, el hombre va escalando estados de conciencia a tal magnitud de conectarse con la divinidad. Cuenta la sabiduría de la Cábala del pueblo de Israel que el primer hombre, Adán, tenía conexión con todos los universos. Es más, enseña la Cábala que el primer hombre, Adán, estaba conectado con todos estos universos a la vez. Y que este era el prototipo y el tamaño del hombre en el principio de la creación, en el origen. Y aquí es una información bastante relevante para nuestro aprendizaje y crecimiento. Y este es sin dudar el prototipo ideal que debemos algún día alcanzar en relación a nuestros niveles. Y cómo lo llevamos a través de la elevación y de los niveles, de la elevación de los niveles de conciencia por medio del profundo estudio de la Torá, de la Kabbalah, de los secretos del mundo espiritual. Los diferentes mundos hemos visto a continuación y vamos a concluir con las leyes espirituales. Las leyes espirituales son muy importantes entenderlas. Si bien tenemos leyes que rigen los fenómenos físicos, como ser la ley de gravedad, también hay leyes que rigen los planos instintivos, emocionales, mentales y espirituales. La verdadera libertad del hombre surge cuando obra
precisamente en concordancia con estas leyes y no simplemente de acuerdo a su sentir momentáneo, instintivo y emocional. Por esta razón, a través de la Torá, de la Kabbalah, un estudio y un entrenamiento constante se adapta a las características humanas a las leyes superiores que rigen todos los planos de la creación. La Torá nos ayuda a dirigir nuestros deseos hacia el bien de nuestro semejante y al nuestro propio, transformándonos de esta manera en socios activos del programa de la creación. Por otro lado, también tenemos la festividad del pueblo de Israel. Nos ayudan a afrontar el presente y crear el futuro, y no tan solo a recordar el pasado. Por ejemplo, el Pesaj o la Pascua judía se conmemora la libertad. La libertad reside precisamente en actuar de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza y objetivos. Todos los planos que rigen la vida tienen sus leyes y es libre quien actúe en armonía con dichas leyes. Las leyes generales que rigen todos los estratos de la realidad y la vida son la manifestación de la fuerza creadora dentro del espacio y el tiempo, es decir, la voluntad del Creador. El trabajo espiritual del hombre consiste en elevar su voluntad y su deseo a su fuente, al infinito, al Ein Sof, recipiente de la plenitud de su luz. Cuando esto sucede, toda la multiplicidad de la realidad y la vida encuentran su resolución al fusionarse con su raíz y máxima identidad al Creador. El gran sabio cabalista Ashlach, en su introducción al libro del Zohar, nos explica que la voluntad se encuentra por encima del pensamiento. Es decir, que cuando el hombre piensa, no hace más que articular y darle forma mental a su voluntad y deseo. El pensamiento no es una causa, sino una consecuencia. El acto de pensar es el resultado de cómo vamos pensando, cómo somos intelectualmente y cómo percibimos nuestra voluntad y deseo. La función del pensamiento consiste precisamente en discernir si nuestro deseo es egoísta o altruista, previendo así la consecuencia de nuestros actos. Ahora bien, con esto quiero hacer una reflexión para luego terminar. ¿Qué es entonces lo que el hombre desea? Lo que constante el hombre desea es la plenitud. Conocido entonces esta plenitud de la Cábala como la luz, como Or. Cada uno le confiere a esta plenitud un nombre. Algunos le pueden llamar amor, otros riqueza. Pueden llamarla esta plenitud de distintas formas. Pero son, sin dudar, características temporales y espaciales, materiales y densas de cómo las personas perciben la luz. El lenguaje de la Cábala nos introduce en sus propios códigos y terminologías para denominar nuestra relación y recepción de la luz, los cuales están por encima de las influencias temporales y espaciales. Por lo tanto, las dos coordenadas básicas de la creación son el espacio y el tiempo. Es decir, que nuestro deseo de recibir se mueve dentro del ámbito de la creación de espacio-tiempo para lograr satisfacer sus ansias de plenitud. La voluntad y el deseo están por encima del espacio y el tiempo. La voluntad da forma y dirección a todo lo existente dentro de estas dos coordenadas, como ser el pensamiento, la emoción y la acción. Nuestra voluntad debe actuar dentro de las leyes objetivas que rigen la creación, si no estaríamos esclavizados a nuestros deseos y emociones temporales, olvidándonos del objetivo de la plenitud que abarca todos los seres y todos los aspectos de la realidad. Las leyes espirituales se encuentran codificadas precisamente en la sabiduría interior de la Torá, la Cábala. La sabiduría de la Kabbalah se dirige al interior del hombre, a nuestro deseo y voluntad de recibir la plenitud infinita. En el lenguaje de la Cábala, los términos antes y después significan causa y consecuencia, siendo antes la causa y después la consecuencia. Finalmente,
Al profundizar en los códigos y el lenguaje de la Kabbalah, comenzamos a percibir el orden que ocupa cada aspecto de la realidad. A partir de ello podemos entender la vida de una forma objetiva. De lo contrario, viviríamos en un mundo caótico reaccionando constantemente ante todo lo que sucede, sin percibir cómo cada particularidad tiene su función y lugar dentro del todo. Hemos concluido, gracias al Creador, este webinar donde hemos prometido compartir distintos contenidos como la tradición escrita y oral, los niveles de interpretación, la percepción de la realidad, la sabiduría de la Cábala, los niveles del alma, los diferentes mundos y las leyes espirituales. Y qué interesante es lo que hemos podido ver en esta oportunidad. La verdad que ha sido maravilloso. Y vamos a saludar a todas las personas que se han unido a este live, que la verdad ha sido maravilloso. Saludamos a todos las personas que están en Panamá, saludamos a las personas que están allá en Buenos Aires, Argentina. Saludamos también a todas las personas que se han conectado allí en Colombia, en Costa Rica. La verdad que saludamos a todas las personas que se han unido a este webinar, que ha sido un aprendizaje maravilloso. Así que les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal para que esté al tanto, a nuestro canal de YouTube, para que estén al tanto de todo nuestro contenido. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Kabbalah Conciencia, en Facebook, en YouTube. También les invitamos a visitar nuestro contenido, nuestra página web kabbalahconciencia.cl, donde verá más y más contenido. Muchas gracias por estar presente. Un abrazo a todos y nos estamos viendo muy pronto. Que el Creador del Universo le bendiga y le guarde. Bendiciones.